Ahí estamos en el aire. Bueno, ya que estamos ahora, estoy grabando esto, después lo subimos por ahí. Feliz año nuevo, entonces. Les deseo, me deseo también a mí, ¿no? Y bueno, ojalá que, no, que este año sigamos haciendo cosas, la idea es seguir. ¿Eh? Vamos ahora después de esto, seguramente el próximo domingo no, sino el siguiente, o sea, que domingo por medio vamos a hacer otro más. Después vamos a parar un poquitito y ya seguramente fin de febrero, fin de marzo, vamos a volver con todo. Y les voy a contar después y ya se van a ir enterando de las ideas que se me van ocurriendo. En principio les anticipo un poquito, pero lo tengo todavía medio no demasiado del todo claro. Yo tengo ganas de volver a hacer algo de Borges, pero buscándole un sesgo distinto, ¿no es cierto? Enfocándonos más, vamos a hacer un paralelo entre sus conferencias sobre arte poética y su propia poética, es decir, lo vamos a agarrar más por el lado de los poemas. Vamos a aprovechar también que acá algo me mencionó Sergio el otro día, porque bueno, cada año ahora que pase, acá durante 2 o 3 años se van a ir cumpliendo 100 años de algo, de algún libro que publicó Borges, de los primeros libros, ¿no? Ahora creo, Sergio, no sé si viene el de Luna de Enfrente, ahora es. Entonces por ahí, bueno, aprovechando eso, vamos a Sí, ir. Luna de Frente, y después está Inquisiciones, pero bueno, Bueno, entonces vamos a un ir poquito más. mechando un poco las distintas artes poéticas que escribió Borges y además él tiene directamente una especie de seminario o conferencia y vamos a ir cruzando con su propia poesía, pero bueno, eso será más adelante, ¿no es cierto? Y tengo otras ideas, pero todavía están muy verdes. Pero bueno, vamos a arrancar con el cuento de hoy que se llama La Espera, ¿no? Y hay una cantidad de gente impresionante, hay dos pantallas. Bueno, que salió en la colección de cuentos El Aleph, o el Aleph, allá por el 49, 50, y que es un texto que a mí particularmente me gusta muchísimo. Es uno de los relatos que más me gusta de Borges, un relato en apariencia bastante simple, un relato muy breve y un relato que yo diría que por ahí estaría mejor ubicado en el informe de Brody que en el Aleph. El informe de Brody es aquel otro libro de cuentos que escribió muchísimos años después, Borges. Pues ya el estilo con que está narrado este cuento es mucho más sobrio, digamos, que los demás relatos. ¿Eh? Acá hay como una punta de ese libro del informe de Brody. Sigo entrando gente yo. Bueno, entonces, y este relato podemos tomarlo también como una saga acá me están pidiendo, me siguen pidiendo entrar por cualquier lado, por WhatsApp y demás. Digamos, podemos ubicarlo en la saga de tantos otros relatos de Borges que tienen que ver con los compadritos, en este caso más que compadritos, directamente podríamos decir malandras, ¿no es cierto? Porque el protagonista es un hombre de Lampa, ¿no? Y el relato, dijimos, se llama La Espera, y me parece que tiene varias puntas interesantes, y es además un relato que podemos homologar o por lo menos podemos emparentar con un par de otras cosas de Borges muy breves también que por ahí también las vemos ahora. ¿Eh? Estoy haciendo un poquito de tiempo porque me están pidiendo una cosita acá y largo enseguida. ¿Mm? Bueno, listo, ya estamos con esto. Entonces, vamos a empezar a leer el relato. Disculpen la desprolijidad, pero me superó la cantidad de personas. Bueno, el relato arranca de la siguiente manera, ¿no es cierto? Dice así: el coche lo dejó en el 4004 de esa calle del noroeste. No habían dado las 9 de la mañana. El hombre notó con aprobación los manchados plátanos, el cuadrado de tierra al pie de cada uno, las decentes casas de balconcito, la farmacia contigua, los desvaídos rombos de la pinturería y ferretería.
Un largo y ciego paredón de hospital cerraba la acera de enfrente. El sol reverberaba más lejos en unos invernáculos. El hombre pensó que esas cosas, ahora arbitrarias y casuales y en cualquier orden, como las que se ven en los sueños, serían con el tiempo, si Dios quisiera, invariables, necesarias y familiares. En la vidriera de la farmacia se leía en letras de loza Breslauer. Los judíos estaban desplazando a los italianos que habían desplazado a los criollos. Mejor así, el hombre prefería no alternar con gente de su sangre. Ese es el gran comienzo de este relato que deja tantas puntas abiertas. Y acá ya en este primer párrafo, los párrafos de Borges son perfectos, son casi cuentos en sí mismos, ¿cierto? En este primer párrafo tenemos algunas cuestiones ya, estas recurrencias a las que nos tiene acostumbrado Borges, ¿no es cierto? Por ejemplo, vamos a resaltar un poquito lo que es cierta adjetivación, ¿no es cierto? A la que nos tiene acostumbrados. Cuando dice las decentes casas con balconcito, esto eh, muchas veces lo vimos en otros textos de Borges. El uso de cuando Borges usa un diminutivo, lo usa en general, lo usa desde ya en sus primeros escritos, sus primeros libros de poemas, en un sentido de mucho cariño, como una cosa entrañable, ¿no es cierto? Y, y pinta esta, digamos, especie de pobreza digna, ¿no? Decentes casas con balconcito. Eso uno está acostumbrado ya desde Fervor de Buenos Aires a esa adjetivación, porque describe esa geografía, esa arquitectura que a él le gustaba, ¿no es cierto? Que era la del sur, ese sur, ¿no? Pero en este caso es un barrio del noroeste, pero es casi también de la orilla, ¿no es cierto? A ver, espero haber ingresado a todos, ¿no? Bueno. Entonces, eso es de notar, ¿no es cierto? Y además, otra cuestión que hay acá es la siguiente, ¿no es cierto? Hasta el momento tenemos un hombre, un tipo que llega en un coche a un lugar determinado, un barrio, ¿no? Un paredón de un hospital, ¿no? Y el tipo ve en el barrio con aprobación cosas que por ser vistas por primera vez son azarosas, que están desordenadas. Entonces, si Dios quisiera, dice acá, esas cosas en algún momento se iban a constituir en su costumbre, ¿no es cierto? En su cosa cotidiana. ¿Eh? Serían con el tiempo invariables, necesarias y familiares. Es decir, el tipo viene de una especie de caos y desea o espera, tiene puesta la cuestión en que eso en algún momento se convierta en su cosmos, ¿no es cierto? De paso nos dice que es de origen italiano. ¿Eh? Ya veremos después que esto lo desarrolla un poco más. Vamos a decir después algo que dijo Borges acerca de este cuento, ¿no? Bueno, podemos decir ahora directamente. Total, ustedes el cuento ya lo leyeron o ya lo conocen, ¿no es cierto? Dice Borges en el epílogo de la LEP, de la espera diré que la sugirió una crónica policial de Alfredo Doblas, que Alfredo Doblas me leyó hará 10 años mientras clasificábamos libros cuando trabajaba en la biblioteca, ¿no? Según el manual del Instituto Bibliográfico de Bruselas, código del que todo he olvidado, salvo que a Dios le corresponde la cifra 231. El sujeto de la crónica, esa que le contaron original, era turco, dice. Y Borges dice, lo hice italiano para intuirlo con más facilidad. ¿M? Estas cositas que agregaba Borges, achicando un poco el pánico siempre. Borges era un tipo que, o sea, además de escribir el libro, parecía como que le gustaba seguir conversando con el lector, o sea, siempre agregaba alguna cuestión. Y de paso, bueno, les tiro un par de números por si quieren jugar a la quiniela, acá tienen el 4004 que es a donde llega, y el 231 que según este sistema de catalogación belga corresponde a Dios, nada menos. O sea que, como quien no quiere la cosa, nos cuela un numerito también bastante significativo. Así que recuerden a la cabeza esta noche, 231 las tres cifras. Y cualquier cosita si ganan, pueden hacer un pequeño aporte a la causa. Bueno,
Sigamos entonces. Y 4004, digamos, es un número capicúa también, o sea, es un número espejo, ¿no? Este, Borges y los espejos, ya sabemos. Bueno, este, vamos a seguir. Entonces dice así, el cochero le ayudó a bajar el baúl. Una mujer de aire distraído o cansado abrió por fin la puerta. Desde el pescante, el cochero le devolvió una de las monedas, un vintén oriental, que estaba en su bolsillo desde esa noche en el hotel de Melo. El hombre le entregó 40 centavos y en el acto sintió. Tengo la obligación de obrar de manera que todos se olviden de mí. He cometido dos errores. He dado una moneda de otro país y he dejado ver que me importa esa equivocación. Esto es interesante, ¿no es cierto? Porque va dibujando la situación de este personaje, ¿no es cierto? Al pagarle le da un vintén oriental, que el tipo llevaba en el bolsillo desde esa noche en el hotel de Melo. O sea, como fíjense como prácticamente sin decir nada, ya nos va creando el clima. No, no dice nada, no dice lo que sucedió esa noche en el hotel de Melo, pero sabemos que se tiene que haber sido un episodio significativo, ¿no es cierto? Tal vez un episodio que sea la causa de que el tipo esté ahora en Buenos Aires, buscando un hospedaje, ¿no es cierto? Y sin pensarlo, o sea, cometió dos errores, dos deslices, ¿no es cierto? El tema de los deslices, cuando el tipo está en esta situación, que ahora vamos a ver, es importante. Entonces, él mismo piensa que tiene que estar más atento. Primero, se equivocó al darle la moneda y segundo, digamos, le dio una propina porque el tipo le devolvió la moneda. Dos errores, ¿no es cierto? Hice ver que me importa, ¿eh? El tipo, evidentemente, se está cuidando, ¿no? Bien. Y esa noche en el Hotel de Melo. No, no hace falta decir mucho más nada para crear el clima, si se quiere, de peligro, ¿no es cierto? En el que está este sujeto. Bien. Y acá sigue lo siguiente. Precedido por la mujer, atravesó el zaguán y el primer patio. La pieza que le habían reservado daba felizmente al segundo. La cama era de hierro que el artífice había deformado en curvas fantásticas, figurando ramas y pámpanos. Había, asimismo, un alto ropero de pino, una mesa de luz, un estante con libros a ras del suelo, dos sillas desparejas y un lavatorio con su palangana, su jarra, su jabonera y un botellón de vidrio turbio. Un mapa de la provincia de Buenos Aires y un crucifijo adornaban las paredes. El papel era carmesí, con grandes pavos reales repetidos, de cola desplegada. La única puerta daba al patio. Fue necesario variar la colocación de las sillas para dar cabida al baúl. Todo lo aprobó el inquilino. Cuando la mujer le preguntó cómo se llamaba, dijo Villari, no como un desafío secreto, no para mitigar una humillación que en verdad no sentía, sino porque ese nombre lo trabajaba, porque le fue imposible pensar en otro. No lo sedujo ciertamente el error literario de imaginar que asumir el nombre del enemigo podía ser una astucia. Este párrafo es magistral también en cuanto a la dosificación, a la administración que hace de la información que nos está dando, ¿cierto? ¿Cómo se llama? No, Villar, y lo primero que le salió, y era el enemigo de este tipo, ¿eh? Lo dijo automáticamente. Acá tenemos otra variación para lo que estamos acostumbrados ya a los textos de Borges, el otro, ¿no es cierto?, el enemigo, que, o sea, termina asumiendo el nombre y la identidad del enemigo, el otro, el mismo, y tantas cuestiones con el doble, ¿no es cierto?, que hay en los textos de Borges. Acá vuelve a aparecer eso, ¿no es cierto? Por eso cuando uno se acostumbra a leer a Borges, o sea, ya tiene una familiaridad con estas cosas que hacen que la lectura sea mucho más, qué sé yo, hasta satisfactoria, diría yo, ¿no es cierto? Entonces asume el nombre del enemigo, pero Borges, literato, al fin,
se encarga de aclarar que no lo hizo por una astucia literaria, ¿eh? En realidad es como que está hablando de cómo él mismo construyó la trama de este cuento, ¿no es cierto? Lo hizo porque sí, o sea, no pensó que eso podía llegar a ser el error literario de imaginar que asumir el nombre del enemigo podía ser una astucia. Eso Borges lo califica, Borges no, digamos, el narrador, ¿m? Que no sabemos quién es, lo califica de error literario. Imaginar que asumir el nombre del enemigo podía ser una astucia. Digamos que este error literario que acá recalca Borges, Borges lo cometió muchísimas veces porque es uno de sus recursos fundamentales. Acá lo pone como un error literario, ¿eh? Se permitía totalmente ese tipo de juego, ¿no es cierto? Ese jugar con su propia manera de hacer las cosas, ¿no es cierto? Bien, entonces ya tenemos el que hasta este momento era el hombre, dicho así dos veces, a partir de este momento es Villari, ¿no es cierto? Entonces acá ya tenemos al tipo convertido en el otro, en su enemigo. Perfecto, vamos por adelante. El señor Villari, ven, párrafo seguido, ya es el señor Villari. Al principio no dejaba la casa. Cumplidas unas cuantas semanas, dio en salir un rato al oscurecer. El tipo se estaba guardando, ¿no? Alguna noche entró en el cinematógrafo que había a las 3 cuadras. No pasó nunca de la última fila. Siempre se levantaba un poco antes del fin de la función. Vio trágicas historias de Lampa. Estas, sin duda, incluían errores. Estas, sin duda, incluían imágenes que también lo eran de su vida anterior. Villari no las advirtió porque la idea de una coincidencia entre el arte y la realidad era ajena a él. Dócilmente trataba de que le gustaran las cosas. Quería adelantarse a la intención con que se las mostraban. A diferencia de quienes han leído novelas, no se veía nunca a sí mismo como un personaje del arte. Y bueno, acá tenemos unas consideraciones de estética también. El tipo no era un literato, ni mucho menos, ni era un artista, era un simple espectador. O sea, jamás pensó, ni se le pasó la cabeza de que el arte tuviera que coincidir con la vida. Era otra cosa, era otro orden de cosas, ¿no es cierto? Y dice, a diferencia de los que leen novelas, nunca se identificaba con los personajes. Lo que sí ve, digamos, en esas películas de Lampa, es que había errores. O sea, el tipo era un tipo de Lampa, sabía bien cómo eran las cosas. Veía los errores, pero no se identificaba tampoco como, no se hacía cargo de los personajes. Está muy bien dibujado este hombre, pese a que es un tipo que, como en tantísimos relatos de Borges, ahora lo voy a decir y me lo van a empezar a rebatir, pero está bien, está bueno. No tiene un perfil psicológico, o sea, no tiene psicología. Es un elemento de una ecuación este hombre. Tiene estas pequeños detalles, ¿no es cierto?, de conducta, pero no mucho más que eso. No vamos a saber demasiado cómo era este tipo, ni nada. Acá está cumpliendo una función, es un elemento más dentro de un teorema, ¿no es cierto? Entonces, pero de paso, bueno, estas consideraciones acerca de la estética, Borges no se va a privar de hacerlo, ¿no es cierto? Entonces no se veía nunca a sí mismo como un personaje del arte. No le llegó jamás una carta, ni siquiera una circular, pero leía con borrosa esperanza una de las secciones del diario. De tarde, arrimaba a la puerta una de las sillas y mateaba con seriedad, acá como Silvia recién, ¿no es cierto? Pues usaba la misma yerba, digamos, puestos los ojos en la enredadera del muro de la inmediata casa de Altos. Años de soledad le habían enseñado que los días en la memoria tienden a ser iguales, pero que no hay un día, ni siquiera de cárcel o de hospital, que no traiga sorpresas, que no sea al trasluz una red de mínimas sorpresas. Fíjense de qué manera tan al pasar está contando de dónde vino este tipo, ¿viste? Cárcel, hospital,
no dice específicamente ni que estuvo internado ni que estuvo preso, pero bueno, él sabía eso, ¿eh? Parecían iguales los días en la memoria, pero eran una red de minúsculas sorpresas cada día. Años de soledad lo habían educado en eso. Y todo este párrafo, por lo menos a mí me transmite como cierta complacencia, cierta tranquilidad. Uno percibe como el tipo se va adaptando a ese lugar, ¿no es cierto? Y acá va a decir algo bien interesante, ¿eh? Sigamos entonces. En otras reclusiones, refuerza, ¿no? Había cedido a la tentación de contar los días y las horas, pero esta reclusión era distinta porque no tenía término, salvo que el diario una mañana trajera la noticia de la muerte de Alejandro Villari, su enemigo, ¿no es cierto? El otro Villari, digamos. También era posible que Villari ya hubiera muerto, y entonces esta vida era un sueño. Esa posibilidad lo inquietaba, porque no acabó de entender si se parecía al alivio o a la desdicha. Se dijo que era absurda y la rechazó. En días lejanos, menos lejanos por el curso del tiempo que por dos o tres hechos irrevocables, había deseado muchas cosas, con amor y sin escrúpulo. Esa voluntad poderosa que había movido el odio de los hombres y el amor de alguna mujer, ya no quería cosas particulares, solo quería perdurar, no concluir. El sabor de la yerba, el sabor del tabaco negro, el creciente filo de sombra que iba ganando el patio eran suficientes estímulos. ¿Eh? Paremos un segundo acá. Esto es sensacional, esta descripción del tipo, de esa transformación de la voluntad, ¿no? Aparte, es muy schopenhaueriano el tema este de la voluntad. Aquella voluntad que se había llevado al mundo por delante en algún momento, que había provocado amores y odio, ahora lo único que pretendía era proseguir, perdurar. El solo hecho de la perduración, era lo que el tipo estaba buscando. Antes, en otras reclusiones, el tipo contaba los días que faltaban para pasar a otro estado, digamos. Ahora no importaba, ¿eh? Porque esta última reclusión era definitiva. Y a mí me da la impresión de que nos está hablando, bueno, sí, justamente de la situación puntual de este personaje, pero también esto tiene un alcance un poco más general, ¿no es cierto? Si uno lo piensa desde la propia experiencia de uno, y más o menos las cosas llevan este curso, ¿no es cierto? Ahora, viste, el sabor del mate, el sabor del tabaco negro, el cambio de la luz ahí en el patio, ya eran suficientes estímulos. A mí, la verdad, cuando yo ¿Puedo hacer llego a... Sí, sí, ¿quién habla? una consulta? Adelante, Rubén. Yo estoy, si- Rubén, yo estoy siguiendo el texto de las obras, de la edición de obras completas de 1974 de Borges, ese libro verde Sí, en un solo tomo. Y ese párrafo que vos acabás de concluir, No concluye está. en iba ganando el patio. Esa Me, frasecita que perdón, sigue como es. a ver, me pasa espera. lo mismo. Me pasa lo mismo. La página 609. Exacto, Fal- sí. falta esa oración. Eran suficientes estímulos. Faltan esas palabras. Claro, bueno, acá, Fede, a ver, Fede solo quería Rata. perdurar, no concluir. El sabor de la yerba y el sabor del tabaco negro, el creciente filo de sombra que iba ganando el patio, eran suficientes estímulos. Eso Claro, queda me... inconclusa. Hay punto final en patio. Sí. Ah, mirá vos, bueno, Bueno, le encontramos error a la edición de MC. No, Ya, posiblemente no sea un error, posiblemente Borges la haya volado, ¿viste? Porque esto sucedía también, no, yo lo tomé directamente del libro, de la Aleph puntualmente, y así es como está. No, no cambia demasiado la cosa, ¿no? Pero bueno, está bien señalarlo, ¿no es cierto? Eh, pero bueno, ¿cómo transmite la sensación? En ese momento el tipo llega a un cierto estado de equilibrio, ¿no es cierto? Con eso ya le bastaba, ¿no? O sea, y bueno.
Y en realidad que está bien, uno lo puede entender perfectamente eso, ¿no? Después de la vida que había tenido este tipo, bueno, lo puede entender perfectamente uno, pero por ahí no lo entienden los demás cuando uno trata de transmitirlo eso, ¿no es cierto? Este, y con eso solo te conformás, y sí, por ahí sí, ¿no es cierto? Por ahí es eso que está pasando, que a vos te parece que no está pasando nada, a mí me vuela la cabeza. Eso es lo que a mí me transmite, ¿no es cierto?, este párrafo de este relato. Bueno, entonces está ahí. Había en la casa un perro lobo, ya viejo. Villari se amistó con él, ¿eh? Usa acá el verbo amistó, medio raro, ¿no? Le hablaba en español, en italiano y en las pocas palabras que le quedaban del rústico dialecto de su niñez. Villari trataba de vivir en el mero presente, sin recuerdos ni previsiones. Los primeros le importaban menos que las últimas. Oscuramente creyó intuir que el pasado es la sustancia de que el tiempo está hecho. Por ello es que éste se vuelve pasado enseguida. Su fatiga, algún día, se pareció a la felicidad. En momentos así, no era mucho más complejo que el perro. Sí, señor, esto es así. O sea, ¿qué más quisiera uno? O sea, no ser mucho más complejo que el perro. O sea, dice su desgano, su cansancio, no sé cómo lo llama, se parecía a la felicidad. ¿Eh? Y bueno, pero acá hay una cuestión. Cuando algo se parece a la felicidad, es porque es la felicidad. ¿Para qué vamos a andar discriminando si es o se parece? A mí con que se parezca me alcanza, ¿no es cierto? Y bueno, a este tipo le pasaba algo por el estilo. Y esa relación que hace, que es en definitiva, que es con el único ser con el que va a tener algún tipo de contacto, es este perro viejo, ¿no? Y fíjense qué pasa cuando interactúa con el perro. El tipo vuelve a su infancia, se comunica, le hablaba en el dialecto de su infancia, ¿no es cierto? Hay algo, hay ese enganche con el animal, ¿no es cierto? Con el animal inocente que lo lleva, inocente es una manera de decir, digamos, no sé. Sí, Lili. Bueno, era un perro lobo, no era tan inocente. Lo que pasa es que estaba viejo, es un poco como él. Sí, claro, eran dos Él había animales tenido ese envejecidos. pasado y estaba viejo, Pero ¿no? cuando digo inocente quiero decir Sí, no digo, no porque, sino porque era un ser ahí bastante elemental, ¿no es claro, pero cierto? Como en capaz que, definitiva somos todos, pero con una vuelta. Ahí Lucrecia quiere decir algo. No, te quería decir que me parece que además está en relación con este asunto de que solo quería perdurar, no concluir. O sea, que él está en el momento en que Exacto. sabe que va a terminar su vida y que entonces estos suficientes estímulos eran esos, Sí, 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 frente a sí. la inminencia de la muerte, Y ¿no? sí, claro, lo que pasa, sí, 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 por supuesto. Y esta es una escena, la que tiene con el perro, que es una escena paralela a la de otro cuento de Borges, que es El Sur, ¿no? Cuando No, Dalman sale supuestamente, sale de la clínica y va a tomar el tren a Constitución, que para en un bar donde había un gato. ¿M? Un gato al que él acaricia, ¿no es cierto? También, y piensa Dalman que el gato vive en el absoluto presente, que para el animal no hay pasado ni futuro. ¿Eh? Esto es exactamente, es más o menos la misma cuestión. A esto es lo que aspiraba este Villari, ¿no es cierto? A vivir en el momento, o sea, que no hubiera pasado y que no hubiera futuro, es decir, que no hubiera relato. En realidad, este personaje que nos está describiendo el narrador, eh, quiere salirse de la narración, quiere no estar en ninguna narración, porque toda narración tiene un pasado, tiene un presente y tiene un futuro. El tipo quería vivir en el tiempo presente, quería salirse de la historia, digamos. Bueno, y con el perro se comunican esos balbuceos del dialecto de su infancia, ¿no es cierto? El áspero dialecto de su infancia, ¿no? O sea, hay una especie de comunión, ¿no es cierto? Bueno. Quería comentar algo. Sí, adelante. A ver, acá dice que hablaba con el perro en español, en italiano y en las pocas palabras que quedaban del rústico, lo que estás hablando vos del dialecto. A Sí, mí me ha quedado sonando, al principio del cuento dice,
El hombre, bueno, espera, acá está. Cuando Perdón, llega al ¿quién es lugar, la que está dice, hablando? Que no, Verónica, ¿no me Ah, sale el Verónica, nombre? Verónica. Sí, 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 sí. No, Eh, sí, dice que los judíos se estaban desplazando a los italianos que habían desplazado a los criollos. Mejor así, el hombre prefería no alternar con gente de su sangre. Y yo me quedé pensando, pero ¿cuál es su sangre? Pero claro. acá me parece que queda fijo que el tipo es italiano. Es italiano, claro, Porque, sí, sí, sí. claro, pero acá, acá se O ve sea, que es italiano. los Porque judíos cuando dice desplazan a los italianos y eso era mejor porque él no quería interactuar con gente de su misma sangre. Eso es lo de que está Italia, diciendo, claro. porque me quedé con el tema de la moneda. Evidentemente él venía de Uruguay, Venía de ¿no es Uruguay, cierto? claro, claro, de un hotel en Melo, en Uruguay, donde él había estado, que le había quedado desde esa noche. Al decir, Ah, fíjense el ok. uso acá, bueno, no importa, pero para cerrar lo que dijo Verónica recién, claro, era italiano, o sea, en Italia obviamente se habla el italiano, pero cada región, cada país, digamos, tiene su dialecto, ¿viste? Los Se habría napolitanos. escapado de Uruguay en algún momento el tipo, Claro, sí, era un ampón, ¿viste? Un tipo seguro. que andaba dando vueltas por ahí. Entonces, ¿viste? Los napolitanos, los calabreses, los sicilianos, cada uno tiene su cuestión, ¿no es cierto? Y Después quiero bueno, decir algo más, uy, del sí, sí, narrador, pero más adelante, sí, porque dale, cuando dale, se dale, cierre. dale. No quiero Y, interrumpir ahora y se me fue la algo que fluidez. iba a agregar ahora, pero en aras de la fluidez, no importa. Aparte debería ser alguna tontería, seguramente. Bueno, entonces, en esos momentos no era mucho más complejo que el perro. Una noche lo dejó asombrado y temblando una íntima descarga de dolor en el fondo de la boca. ¿Mm? Atención. Ese horrible milagro, anotemos la adjetivación de Borges, ¿no es cierto? Es muy inusual decirle horrible a un milagro, pero bueno, es eso, ese horrible milagro recurrió a los pocos minutos y otra vez hacia el alba. Villari, al día siguiente, mandó buscar un coche que lo dejó en un consultorio dental del barrio del Once. Ahí le arrancaron la muela. En ese trance no estuvo más cobarde ni más tranquilo que otras personas. Bueno, el tipo, acá pasa algo inusual. El tipo siente esa descarga de dolor en una muela. Bueno, le arrancaron la muela, bueno, en aquella época, viste, directamente los dentistas eran sacamuelas, ahora, viste, la cosa es distinta. O bueno, este, y bueno, no se mostró ni más, ¿cómo es que dice? Ni más tranquilo ni más cobarde que otras personas. Decía Borges, vamos a hacer un pequeño paréntesis, ¿no es cierto? Que esto lo decía Borges, lo declaraba, era una especie de chiste que hacía siempre, que él se consideraba valiente, dice, pero que su dentista no opinaba lo mismo, no estaba de acuerdo. Así que eso nos pasa a unos cuantos también. Pero para Este, mí, Isaías sí, eh, pone horrible milagro porque él también solía decir que cuando tenía un gran dolor, el dolor físico le quitaba ese otro dolor. Entonces el dolor que le produce el dolor de muela, de alguna manera es un milagro que le hace olvidar el otro dolor de estar esperando la muerte. puede ser, sí, claro, está bien, sí, 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 De está última, esperando. también eh, a lo que dices acá el compañero Sergio, tiene que ver, parece que Borges, como el dolor físico le hacía olvidar el dolor melancólico, incluso de una pérdida de un amor, parece que cuando Canto lo cortó, fue al dentista y se hizo sacar dos muelas, Ah, bueno, por lo este, menos está en la biografía de Beccaria. y Este, vea, bueno, sí, una bueno, cosa, está bien. Ponele, sí, qué no, sé bien. yo. Está bien, está Ponele, bien. La biografía que escribió Bacaro, no vamos a hablar de Beccaria, sí. Bacaro, ¿no? Pero Bacaro, la biografía de Bacaro tiene cosas interesantes, tiene cosas muy interesantes. Algunas hay que tomarlas con pinzas, pero está muy bien la biografía de Bacaro. Y sí, bueno, puede ser, ¿viste? A mí si me preguntan, digo, no, a mí, ¿viste? Dame el dolor espiritual, dame el dolor psicológico, pero no quiero que me duela nada físicamente, no, de ninguna manera. Pero eso no importa.
Pasaba algo también parecido a bueno, lo que dijiste vos, Rubén, recién, y lo que decía Sergio con Macedonio Fernández, que Borges contaba, viste, que se aflojaba los dientes. Mira que, viste, para ir acostumbrándose al dolor, el tipo siempre agarraba, empezaba a moverse un diente, viste, hasta que se lo... pero bueno, Macedonio Fernández tampoco tenía todos los jugadores, viste, muy en línea, digamos. Yo eso que dijiste vos no me acordaba de que fue al dentista a sacarse dos muelas, ¿viste? Porque si yo tuviera que ir al dentista a sacarme una muela por cada mina que me largó, ¿viste? Vas a ver que salía ahora, parecería una tortuga. Bueno, no importa, pero son maneras de encarar los avatares de la vida. Bien, nos fuimos para cualquier lado, ¿no? Bueno, no importa. Entonces, se fue a sacar la muela. Otra noche, al volver del cinematógrafo, sintió que lo empujaban, con ira, con indignación, con secreto alivio. Fíjense cómo el tipo estaba en tensión. Y ese empujón, en realidad fue un alivio porque pudo descargar algo, ¿no es cierto? Se encaró con el insolente, le escupió una injuria soez. El otro, atónito, balbuceó una disculpa. Era un hombre alto, joven, de pelo oscuro, y lo acompañaba una mujer de tipo alemán. Villari, esa noche, se repitió que no los conocía. Sin embargo, 4 o 5 días pasaron antes de que saliera a la calle. El tipo estaba completamente perseguido y paranoico, ¿no es cierto? Nada le parecía casual. Pues bueno, pasa eso, ¿no es cierto? Bueno, ahora viene una cosa bastante curiosa, ¿no? Muy de Borges también, ¿viste? Por ejemplo, pasa lo siguiente, dice, entre los libros del estante había una divina comedia con el viejo comentario de Andreoli. Fíjense, uno va a alquilar una habitación en el hotel en La Piojera de acá a la vuelta y hay una divina comedia, ¿viste? Justo, ¿no? ¿Viste? No está la Biblia, no hay revistas, ¿viste? Gente, no está la divina comedia con el comentario de Andreoli, además, ¿no es cierto? Bueno. Y este Villari, que no, muy lector no era, lo que va a hacer ahora es va a empezar a leer la Divina Comedia. De paso, nombramos a Dante y todo eso. Bueno, entonces dice lo siguiente, menos surgido por la curiosidad que por un sentimiento de deber, Villari acometió la lectura de esa obra capital. Antes de comer leía un canto, luego, en orden riguroso, las notas. Era un tipo muy estructurado, ¿eh? No juzgó inverosímiles o excesivas las penas infernales y no pensó que Dante lo hubiera condenado al último círculo donde los dientes de Ugolino roen sin fin la nuca de Ruggeri. ¿Eh? El último infierno de Dante, de la comedia, es el infierno de los traidores. Con lo cual, todo este párrafo nos está poniendo un puntito más de información acerca de este tipo, ¿no es cierto? Es maravilloso que en una pensión de cuarta haya una divina comedia con el comentario de Andreoli. Yo pasé por algunos de estos lugares, pero nunca me encontré con nada de esto, un libro. No me sirvieron para mi vida intelectual, pero bueno, no importa, en este caso sí. Bien, los pavos reales del papel carmesí parecían destinados a alimentar pesadillas tenaces, pero el señor Villari no soñó nunca con una glorieta monstruosa perdón, estoy admitiendo alguien más, hecha de inextricables pájaros vivos. ¿Eh? O sea, pese a que el empapelado eran esos pavos reales que se repetían y que podrían haber suscitado algún tipo de pesadilla, el tipo nunca soñó con eso. Inextricables pájaros, ¿no? Vamos a tomar nota de los adjetivos también. ¿No? Este, Ahí me acordé lo que iba a decir hoy. Ahora, si no me olvido, lo voy a decir después, ¿no es cierto? Entonces, pero el tipo no soñó con eso. Y ahora va a decir con qué soñaba en realidad, ¿no es cierto? Quería decir que esto, cuando el tipo le da la moneda, ¿no es cierto?, que tenía en el bolsillo desde esa noche en el hotel de Melo, ¿m? Eh, el uso, fíjense el uso, el tipo podía haber usado un artículo, podía haber usado viste, cualquier otra cosa, podía haber dicho desde la noche o desde una noche o desde otra cosa, pero no. Al decir esa, le da un carácter absolutamente significativo a esa noche. Por eso
cuando nosotros, no sé si alguien escribe acá, me parece que no hay ninguno que escriba acá, pero si alguno escribe, vaya tomando nota este, de esas palabras que uno usa a mansalva y sin pensarla demasiado, ¿no es cierto? Que son las palabras funcionales, ¿no? Los pronombres, los artículos y demás, son muy importantes para modalizar los sustantivos que vamos a usar. No es lo mismo decir desde una noche en un hotel de Melo que desde esa noche en el hotel de Melo. O sea, los adjetivos, los sustantivos son los mismos, pero ese modalizador cambia toda la significación y le da un énfasis, y además es muy económico para no andar explicando cosas. ¿M? Bueno, Borges era un maestro en esto, ¿no? Por supuesto. Bueno, sigo entonces, no soñó nunca con esos pájaros, que eran propicios a las pesadillas. En los amaneceres soñaba un sueño de fondo igual y de circunstancias variables. Dos hombres y Villari entraban con revólveres en la pieza o lo agredían al salir del cinematógrafo, o eran los tres a un tiempo, el desconocido que lo había empujado, o lo esperaban tristemente en el patio y parecían no reconocerlo. Esta es una gran descripción de un estado pesadillesco, ¿no es cierto? Es muy angustiante esto. Al final del sueño, él sacaba el revólver del cajón de la inmediata mesa de luz, y es verdad que en ese cajón guardaba un revólver, y lo descargaba contra los hombres. Es decir, tenemos una descarga de dolor que hubo antes en la muela, ahora descargaba en el sueño el revólver contra los hombres. El estruendo del arma lo despertaba, pero siempre era un sueño, y en otro sueño tenía que volver a matarnos. Bueno, acá ya Borges empezó a jugar con los espejos, ¿no es cierto? Siempre era un sueño y en otro sueño, y así, viste, vamos, aparecieron acá el tema de los sueños, ¿cierto? Es decir, se despertaba con el estampido ese de la descarga, y en algún momento iba a tener que volver a matarlos en otro sueño. Bien. Una turbia mañana del mes de julio, la presencia de gente desconocida, no el ruido de la puerta cuando la abrieron, lo despertó. Altos en la penumbra del cuarto, curiosamente simplificados por la penumbra, siempre en los sueños de temor habían sido más claros, vigilantes, inmóviles y pacientes, bajos los ojos como si el peso de las armas los encorvara, Alejandro Villari y un desconocido lo habían alcanzado, por fin, por fin. Con una seña les pidió que esperaran y se dio vuelta contra la pared como si retomara el sueño. ¿Lo hizo para despertar la misericordia de quienes lo mataron? ¿O porque es menos duro sobrellevar un acontecimiento espantoso que imaginarlo, aguardarlo sin fin? ¿O, y esto es quizá lo más verosímil, para que los asesinos fueran un sueño, como ya lo habían sido tantas veces en el mismo lugar a la misma hora? En esa magia estaba cuando lo borró la descarga. Y ahí termina el cuento. ¿Y para qué más, no es cierto? ¿Qué les parece? Ahora vamos a abrir un poco el juego para decir algunas cosas más, ¿no es cierto? Porque esto amerita volver sobre algunos párrafos del cuento para ver si podemos, no descifrar, digamos, pero por lo menos encontrar alguna otra resonancia. ¿Qué les pareció el relato? ¿Les gustó? Muy Eh, bueno, muy, muy eh, bueno. no parece más bien del informe de Brody, ¿no es cierto?, que de Mm. esta parte de la producción de Borges, ¿no? Es muy sobrio el relato, además. Es muy simple, pero a la vez es muy complejo, porque ya ven cómo el tipo da la información, ¿eh? Siempre de manera muy lateral, ¿viste? Bien. Hasta con un pronombre, hasta con un artículo raro, ya uno va entrando. Sí, Lili. Bueno, como él habla de la felicidad, la verdad que es una felicidad leer a Borges. Sí, Y tenés totalmente. razón, porque cuando uno ya entra en la familiaridad es como si se estuvieran esperando ciertas acotaciones de él, ¿no? Bueno, Exacto. sueños de los espejos. Aparte esa forma un poco elíptica, ¿no? Porque no da mucho. No dice tampoco que es Buenos Aires, dice, bueno, está el mapa de la provincia Sí, claro.
sí, uno pero supone que tampoco es, tanto, claro, ¿no? es un Este, barrio del noroeste, dice, qué sé yo, ¿viste? Pero está sí, no bien, o sea, sabemos. Pero yo, a mí lo que, sí, aparte de ese juego con el sueño y si realmente había soñado todo o si realmente esto era un sueño más o ya estaba muerto, en fin, bueno, no está muy claro, pero no importa porque igual entramos en ese juego. Pero a mí sí, lo que me encanta, que me confirma una vez más, porque siempre es el tema de Borges, el otro, el doble y demás, tal vez por el momento que estamos viviendo ahora en el mundo, esta obsesión que hay por la identidad o las identidades que hacen tanto daño, siempre él se está él se pone un es como un seudónimo, sí, bueno, claro, Villa, bueno, sí, sí, no sí, es sí, él, él vive con otro nombre, con otra identidad, entonces es un poco contra la identidad que escribe. Y yo, eso me parece genial. sí, se me parece una muy buena observación, eso, sí, es verdad, el tipo, toma otro nombre. El acto de la nominación es muy importante, Y ¿viste? O sea, además tiene que ver con la personalidad que tenía Borges, ¿no? Que fue tan criticada al comienzo, que era sí, tan europeísta y que, en fin, no sé y con el amor que tenía por Buenos Aires al mismo tiempo. seguro, No es claro. incompatible, no es No, 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 incompatible para nada, para nada. aceptar otros idiomas, aceptar otras gentes y hasta el punto de ponerse el nombre del enemigo. A El hombre mí del me parece enemigo, genial. exactamente. O sea, pasa a ser el otro, El otro, directamente y sin pensarlo demasiado, casi automáticamente. Ahora, pero vos fíjate que a la vez, el único momento en que el tipo, digamos, es el mismo en sí mismo, es cuando está en comunicación con el perro, porque con el perro. retoma su dialecto de infancia, ¿eh? A ver si Silvia, vos querés decir algo. Sí, cuando me parece que entra la realidad ahí, cuando está con el perro y cuando tiene que sacarse la muela. Claro, bueno. Me parece genial ese párrafo, porque todo puede ser soñado, o sea, todo puede ser pesadilla, menos eso, que No, cae como sí, una sí. descarga y usa Y, descarga para el dolor de muela, y descarga el cuando lo empujón balean también, ¿no? y en el final, la última palabra es descarga. Aparece tres veces el tema de la Sí, descarga, es verdad. La primera Sí. descarga es este horrible milagro del dolor de muela. La segunda descarga es la del sueño cuando él mata a los otros, que lo despierta, siempre se despierta con eso, y al final esa última descarga que lo borra, ¿eh? Cuando lo borró la descarga es una gran frase, es una hermoso, frase hermoso. extraordinaria, ¿no es cierto? En esa magia estaba, ¿eh? Cuando lo borró la descarga. En esa magia del tipo les pidió, les hizo una seña y se dio vuelta, ¿eh? Como para decir, bueno, estoy soñando, sigo soñando. Y el mismo narrador nos da tres interpretaciones posibles. Por eso que Borges jugaba póker abierto, Claro, nos da las tres interpretaciones posibles de por qué Claro, hizo ese último claro. gesto. O porque tuvo miedo y no quiso mirar, o porque No, pensó que era un sueño, o porque, pensó que era un sueño. O claro, porque quería seguir soñando, o porque quería 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 seguir, seguir en el claro. sueño. Como ya Claro. habían sido tantas veces soñados, pero por ahí era un mismo Pasa que sueño. siempre se defendía él, pero siempre ¿Eh? los Pero mataba. el narrador lo deja claro, dice, porque la misericordia de quienes lo mataron. Exactamente, claro, Dice que lo mataron al dice tipo. que lo mataron. Bueno, y en esa magia estaba, en esa manganeta que estaba haciendo cuando lo borró la descarga, ¿eh? Pero de esta descarga que lo borra, que es la última frase del cuento, también tiene que ver con otras maneras en que Borges borró personajes así de un plumazo, ¿eh? Por eso yo quería traer otros dos relatos para mencionar un fragmentito, ¿no es cierto? Que tienen bastante parentesco con este final, ¿no? Este, mm, el tema por ejemplo, ¿se acuerdan cuando nosotros vimos la busca de Averroes, que creo que lo hicimos acá abierto, ¿no es cierto? Que en un momento dado, viene contando toda la peripecia del personaje y demás, un momento porque lo tengo acá, este, y dice lo siguiente, ¿no es cierto? Averroes, ¿no es cierto? Sintió sueño, sintió un poco de frío,
de ceñido el turbante, se miró en un espejo de metal. No sé lo que vieron sus ojos, dice el narrador, porque ningún historiador ha descrito las formas de su cara. Sé que desapareció bruscamente, como si lo fulminara un fuego sin luz, una descarga también, ¿no? Y que con él desaparecieron la casa, el invisible surtidor y los libros y los manuscritos y todo. Desapareció de golpe, cuando se fue a mirar al espejo. Y hay un paréntesis y que dice lo siguiente: en el instante en que yo dejo de creer en él, Averroes desaparece. ¿Eh? Tiene bastante que ver con esto, ¿eh? Tiene bastante que ver. Lo borró la descarga. ¿Y qué descarga lo borró? Sí, los tipos lo mataron. Lo mataron. Pero eh, se o- borró desde un principio, perdón, ¿no? Me sí, parece que el juego está puesto en que sabemos quién es el enemigo. Es maravilloso realmente, ¿no? Porque como decís, que cada uno interprete lo que tenga ganas acerca de la... sabemos muy bien quién es el perro, sabemos muy bien del dentista, sabemos muy bien del enemigo. Él. Elijamos, ¿estuvo en la cárcel o estuvo en un loquero? Cada vez que sueña, ¿dónde es que está? Vive borrado ese hombre. sí, Que lo claro. hayan borrado después realmente es otra historia. No importa si soñó o no soñó, da cuenta de que sueña, pero cada vez que sueña, ¿quién es el que habla que sueña en todo caso? Vive borrado. Exactamente. Vive borrado, vive, y su intención es borrar. Por eso decía yo, la intención del personaje parecería ser salirse de lo narrativo, salirse de la narración, del discurso, digamos, salirse de la sucesión del tiempo en todo caso, vivir en nada, en un limbo o donde fuera, ¿eh? Donde él pudiera estar tomando. Ahí está Cecilia, quiere decir algo, ¿eh? En este momento me gustaría plantearlo, justo cuando estamos hablando de esto, que hay mucho detalle en poder describir esto que él aspiraba, que era vivir el presente. Pero al mismo tiempo, no sé, de tanto que nos interesa el texto, no hablamos del título del cuento, La que es espera. la espera. Y supuestamente la espera, ayúdame, ¿no? Pero habla de distintos momentos del tiempo, no de uno solo. Si uno está esperando, está reconociendo que hay distintos momentos de tiempo. Mientras Sí, él insiste en no instalar una cronología, pero el cuento se llama La espera. se Y llama la espera. finalmente con un remate de descarga, ¿no? O sea, hay Sí. algo ahí. La espera que termina consumándose en un Claro, hecho porque él está a espera puntual, de su claro. propia muerte, ¿no? Sí, sí, sí. Y Exacto. espera soñar para matar o ser matado, para continuar en otro sueño. Siempre espera. Y claro, la espera Claro, es es lo que sí. pensé, que tal vez él se dio vuelta pensando que podía abrir el cajoncito y sacar el Sí, revólver y él, matarlos, y la descarga vino antes. Y No, Perdón. me parece que posiblemente, ya ¿eh? estaba como aceptando el momento. No sé si estaba buscando evadirlo. Sí, claro, Pero fíjense sí, que adelante. en todas las versiones de los sueños de él, siempre era el que mataba. Él nunca soñó que lo sí, iban Ah, a matar. Capaz que siempre. él estaba esperando matarlos, matar a Villari. Villari. Bueno, pero él era Él, Villari. por eso él se dio Él era vuelta, o sea, Vicario. yo me lo imaginaba acostado, ¿no? En la camita y dándose vuelta contra la pared para soñar que él es el que los mata y no que Exacto. los otros lo están matando. Claro, para rectificar el sueño, para reacomodar el sueño, ¿no? El error, esa palabra que aparece tanto. Una cosa, él habla de error literario para referirse a lo que está pensando el narrador y no el personaje. Y habla de error del cine cuando habla del error en el AMPA. Y sobre esto quería también decir Dale. algo. Hay un narrador que es el narrador equisciente. Es un narrador que se pone a cococho, digamos, de un Soy. personaje, ¿verdad? Ujú. Eso pasa mucho. Parecen omniscientes los narradores, pero en realidad el punto de vista es de un personaje. Yo creo que acá el narrador quiere hacer bien la diferenciación que no es un equisciente, que él está totalmente aparte del personaje, del protagonista. E incluso ese verbo final, ahora que decís, vos que marcabas el adjetivo esa, ¿no es cierto? Ese verbo borró
también hace pensar que borró a un personaje, ¿no es cierto? Exacto, claro. Está marcando bien que es una creación. Y Sí, por sí, eso sí, está sí, tan sí. borroso todo. Me parece súper interesante. La Claro, primera por oración, eso traje el tema de Averroes, ¿viste? Que él dice, cuando dejo de creer en él, desaparece. desaparece. La Exacto. primera oración del cuento dice, el coche lo dejó en el 4004 de esa calle del noroeste. O sea, da un número súper preciso, 4004, ¿eh? Ojo que, fíjense que es en el 4004, pero de esa calle. Y ahí lo desdibuja completamente. Sí, sí, Yo creo que hay, claro, hay claro. humor también, ¿no? En Sí, el por cuento. supuesto, Eso claro. es como una broma. Te dice 4004 y después te manda esa calle, ¿no es Seguro, cierto? seguro, claro que Y el sí. tema de que todo el tiempo esté marcando, miren que yo no soy el personaje, no soy el protagonista, yo soy el narrador y él va por otro lado. Yo soy el narrador y Me pareció además, súper o sea, interesante. en tantos relatos de Borges, en este y en otros tantos que vimos, ¿no es cierto? Cómo, por eso yo decía que juega juega póker abierto, ¿viste? O sea, el tipo está mostrando las cartas, está mostrando los piolines permanentemente, ¿no es cierto? Y a pesar de eso, de estas acotaciones, esas observaciones, digamos, artísticas o de estética que hace, cuando va al cine que reconoce los errores de las tramas, pero no se identifica con el narrador, con los personajes, y después y demás. O sea, eso no enturbia para nada la historia en sí, porque acá tenemos una historia clara, si uno quiere, ¿viste? Y ya eso es satisfactorio. Bueno, un ampón se está escapando de otros que lo quieren matar, se encanuta en una pensión remota en un barrio y los tipos al final lo encuentran y lo matan. Listo, ya suficiente aventura, con eso estamos satisfechos, ¿viste? Nos entretuvimos yendo desde Liniers hasta 11 en el colectivo leyendo el cuento, la trama, esa primera trama. Pero atrás hay otras cosas, hay otras tramas, ¿no es cierto? Está también, si uno vuelve para atrás, ¿no es cierto? El tipo buscaba, no le llegó, nunca le llegó una carta, ni siquiera de propaganda ni de nada. El tipo en realidad no interactúa con nadie, o sea, salvo con el dentista, salvo con ese Bueno, tipo pero que eso es lo que buscaba él. Él no buscaba quería con él, interactuar claro, con nadie. lo buscaba y sucedía eso, ¿no es cierto? Ahora, o sea, hay mucha desolación en este relato en cuanto a Sí. la situación de este hombre. Silvia, dale. Una pregunta, ¿vieron cuando dice casi al final, una turbia mañana del mes de julio, la presencia de gente desconocida, no el ruido de la puerta cuando la abrieron, lo despertó? O Exactamente, sea, ¿por ahí me qué? parece que hay otro guiño a lo real. O sea, él tira como pistas de anclaje en la realidad, las cosas que pasaron, de hecho, sí. O sea, no lo despertó el ruido de la puerta, lo despertó la presencia de esas personas. Entonces vos podés pensar que era un sueño, Lo lógico era que lo hubiera despertado el ruido cuando los tipos el ruido de la entraban. puerta. Pero ¿y cómo se despertó con la presencia? ¿Por qué? Porque estaba soñando. Y sí, por ahí sí. Por eso no sabemos en realidad lo que pasa en este cuento. No lo sabemos. No Si es podés todo un confirmar sueño. de un párrafo a otro, no podés saber si estaba anclado en la realidad o estaba soñando. Bueno, por eso yo Sí. quería volver también a un párrafo anterior. Esto no es porque esto tampoco es una adivinanza. Son estos juegos Perdón, que se hacen. quería Sí, decir, Marta, dale. eh, quería decir dos cosas. Como decía la compañera anterior, el tema perdón. Para el sarpullido también se puede ay, poner Froisterán, perdón. Porque la arena me hizo un poquito de sarpullido otra vez. Bueno, no sé qué pasó. Ahí Bueno, está. quería decir esto. Sí. Los cuentos que nos convoca a su vez. Me acordaba de Los asesinos de Hemingway, que el tipo que van a buscar los asesinos también está esperando y también está tirado en la cama esperando que vengan. Y en esa tensión de la espera, me gustaba esto de la tensión de la espera, porque a su vez el lector también está esperando que en algún momento lo encuentren. El tipo se va al dentista, al tipo lo atropella una pareja y el tipo los insulta y uno dice, ¿quién será? Digo, me parece que, ay, pero por favor, también se puede poner Froiserán.
Esperá que te silencio un segundito, así terminás de arreglar el asunto y... Igual puedo meter un bocadillo. Sí, cómo no, dos también. de, que me parece que todo este tema de la espera, del hombre que está esperando en una pensión, ya lo vimos varias veces en Borges, es como un tema recurrente en los relatos de esperar que suceda algo y con características similares en una pensión. A mí me parece que no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, hasta que pasa, porque vos estás esperando que pase. Seguro. Y lo veo que Sí, se repite mucho en sus relatos, ¿no? sí, Sí, Hay pensaba sí. en otro ese, punto. en esa tensión que le provoca al lector y pensaba en un cuento también de Rulfo, que el tipo también está esperando que venga alguien a vengarse, pero que pasan, no sé, 25 años y el tipo dice, por fin vino, no quiero que me mate ahora, pero vino porque hace 25 años que lo estoy esperando, porque sabía que este momento iba a llegar. Digo, me parece algo como un tema más universal, tal vez, Y Sí, el ¿no? tema, después... perdón, Dale, Sergio. el tema universal que da vuelta es el tema del destino, ¿no es cierto? Está Claro. varios. Hay un cuento que no es igual, pero tiene algunas características, digamos, que hacen mirarlo con detenimiento, que es el tema del muerto, el otro cuento de Borges, el muerto, que es al revés, es un argentino que se va a refugiar a Uruguay, ¿no es De cierto? En acuerdo. vez de ser un uruguayo que viene a la Argentina, digamos que pensemos que es la Argentina, ¿a dónde viene, no? Es un uruguayo que es un argentino que se va al Uruguay porque acá cometió algún tipo de delito y lo mandan allá a refugiarse. Y también hay una especie de, bueno, te dejo hacer, te dejo hacer, te dejo hacer, hasta que llega al punto de que llega la muerte, ¿no? Ahí es como que este personaje que es Otálora, es como que aparece el tema de la soberbia, de creerse, de que él puede, de que él va a manejar la cosa, hasta que Bandeira lo termina matando, ¿no? Se Exacto, sí. enamora de la mujer, Sí, la mujer del jefe, claro. Sí, sí. la mujer del jefe de los bandoleros del Uruguay. Pero está el tema, para mí el tema central es el tema de la persecución, que aparece en esa etapa de Borges, hay varios cuentos que tienen que ver con las persecuciones. El jardín de los senderos que se bifurcan, la muerte y la brújula, siempre hay algún tipo de persecución hasta que llega el momento final de la muerte del personaje. Y tanto en este cuento como en el cuento El Muerto, pasa algo similar, digamos. Está el tema de que por más que vos quieras eludir, o por más que vos quieras huir, por más que vos te quieras refugiar, el momento llega. Es decir, Exacto. el Un tema No destino, sé si se típicamente Claro. trataría, de la Por eso, tragedia. porque es el destino. En es realidad está esperando su destino. yo creo que es el destino. La espera es la espera de Es saber el presente es la espera. exactamente Claro. que, Sabe que va a No, llegar. que tarde Y o el temprano. tema, total. el tema es la muerte en realidad. O sea, Claro, la la, espera vi- de la la, vida, muerte. la vida como una espera del Claro, el memento de la mori. muerte. pero no, Claro. no una espera azarosa de que en algún momento te va a tocar la muerte, No, sino no. No, no, Borges claro. está presente el tema siempre de que hay una especie de destino prefijado y que eso tarde o temprano va a llegar de la manera que tiene que llegar. Que nosotros ignoramos ese camino, ignoramos ese destino, pero que eso está, digamos, eso está presente, me parece, en esta etapa de la vida de Borges. Hay una palabra que no está en el cuento, pero que es todo el tiempo yo me la doy vuelta por la cabeza, que es lo fatal, la fatalidad, ¿no? O sea, Fatalismo, claro. me parece que eso es en la sombra que está todo el tiempo dando vuelta, la moneda que se equivocó, el nombre que se equivocó al decir, encontrarse ahí. Hay algo de lo fatal en todo el desarrollo de la descripción del momento. Hay Claro, una, tal vez sea sí, eso lo que dice Cecilia, que él habla de las sorpresas, que aunque parece que no hay nada, hay pequeñas sorpresas en cada día. claro, hay Y son esas deslices, cosas que parecen que claro. están al azar y no, forman Estas parte de la equivocaciones fatalidad. que comete el tipo o que él toma por equivocaciones, ¿no es cierto? En la circunstancia en que está, ¿no es cierto? Porque los deslices, las grietas esas, crean significación en realidad. O sea, y el tipo quiere salirse de cualquier significación porque quiere justamente borrarse, como dijo alguien acá, dijo Alejandra, dijo que de entrada el tipo quiere borrarse y va a terminar borrado por una descarga, efectivamente, ¿no?
Pero entonces estos deslices, estos errores, estas equivocaciones van generando significación, cuando el afán del tipo es salirse de cualquier significación, o sea, alcanzar el estado del perro este, en realidad, de estar, o sea, y lo llega a pregustar eso en algún momento dado, es como que el tipo alcanza el equilibrio. Es más, esa escena es envidiable, cuando el tipo está tomando mate y fumando y hablando con el perro. Yo quisiera estar ahí, la verdad. Eso sería, para mí esa es una forma de la felicidad realmente. ¿Eh? No importa cómo la consideren otros, este, casi lo logra el tipo. Pero bueno, está el destino este que dice Sergio, la fatalidad, ¿no? Y contra el destino, como dice el tango, nadie la talla, ¿no? Hagas lo que hagas, en todo caso, este, lo que único que haces es aproximarte más a eso. Pregúntenle al bueno de Edipo, ¿no? En todo caso. Este, pero bueno, están todos esos temas. Sí, ¿quién habla? Perfecto. No se escucha, no sé si Bueno, está está bien. hablando acá o Se está. escucha muy Hola, Ariel. cortado. A ver ahora, ¿Me escuchas? se escucha muy entrecortado. Aquí tengo variedad. Y hoy a la mañana llegué así como violentamente me cambié y me fui a caminar, porque si no después el calor, ¿Quién está ¿viste? hablando? Ahí Este está. No se calor, entiende. No, sí. el día Marcela, pero me parece que y, está en otra y conversación. arreglar Marcela Fernández está en otra cosa, claro. A la ver, web. Marcela. Ahí está, listo. Ya pasamos. Y viste cómo es, Isaías, es el jardín de senderos que Así se se borran disfrutan. las cosas, Así se ¿no? borran y vuelven a aparecer y todo eso, ¿no es cierto? Que yo Isaías, quería, sí, que alguien me estaba hablando. Hernán te habla. Dale, te escuchamos. Lo que me sorprende de todo esto que son 3 páginas nada más. Sí, es Y impresionante. Sí. cuántas conclusiones, cuánta pasión lleva solo 3 paginitas. Es increíble, ¿eh? Y como dijiste Bueno, vos, eso del hotel, él no se extendió en eso de explicar lo que pasó esa noche en el hotel. Por eso tiene estos cuentos no hace falta que sea tan explícito de porque te pocas deja la páginas, ¿no? carga de la situación en un, viste, con un pronombre, con una, viste, con un artículo, ya te deja la carga de la situación. Entonces no hace falta abundar más, viste. Un escritor, Increíble. digamos, este, de aventura te hubiera contado todo lo que pasó, ¿viste? Hubiera escrito una novela con esto. Y esto, este, es un cuento, como dice Hernán, de 3 páginas, pero tiene una densidad novelística, ¿viste? Porque esto tira puntas para todos lados, para atrás y para adelante, ¿viste? Ahora, si nosotros volvemos, o sea, ¿qué es lo que termina pasando? En definitiva, que Alejandro Villari borra de una descarga al señor Villari. Es decir, Villari mata a Villari. Este, eso es lo que sucede, en definitiva, ¿no? Y si volvemos un poco atrás y nos ponemos barrocos, porque ¿por qué no nos vamos a poner barrocos? Y un poco paranoicos también, ¿no? Este, pero es más que nada un chiste. Pero cuando el tipo dice acá, vamos, estoy yendo para atrás, ¿no? Este, a ver, a ver, a ver, a ver. Dice. Lo único que hacía entonces era mirar el diario a ver si el diario traía la noticia de la muerte de Alejandro Muerte de Villari. Villar. ¿Cierto? Eso es interesante. También era posible que Villari ya hubiera muerto y entonces esta vida era un sueño. Esa posibilidad lo inquietaba porque no acabó de entender si se parecía al alivio o a la desdicha. Se dijo que era absurda y la rechazó. Entonces, en realidad también la espera tiene que ver con esto, esperar a ver si llegaba esa noticia, ¿no? De la muerte de Alejandro Villari. Este, pero ¿qué pasa? Este, acá hay dos denominaciones. El tipo toma el nombre de Villari y a partir de ahí es el señor Villari. El otro supuesto Villari, digamos, su enemigo es Alejandro Villari, con nombre y apellido. El tipo estaba mirando a ver si Alejandro Villari moría. Pero ¿qué dice acto seguido? Dice, también era posible que Villari ya hubiera muerto y entonces esta vida era un sueño. Y este Sueño. Villari, sin Alejandro, eh,
podría estar hablándonos del personaje que es protagonista de este relato. Por ahí es el relato de un fantasma esto. Isaías, ahí Sí, está, no sé, yo por ahí esforzar un poco la cosa, pero cuando él habla del tema de Ugolino, de la Divina Comedia, sí, recordemos que él tiene ahí una pequeña conferencia que se llama El falso problema de Ugolino, sí, ¿no? Que claro, analiza el tema de la Divina. Y lo que termina diciendo Borges en esa conferencia es que la gran virtud del arte es que no te tiene que decir esto fue así, 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 así. claro, Con claro, que te deje abierto a vos, ¿no? Creo que hay un famoso verso que dice, la llanura está por decir o no decir algo, y en eso claro. consiste la belleza o en eso consiste el arte. Hay Es cierta decir, hora de la tarde en que la llanura parece estar por decir algo, o exactamente. tal vez lo dice y, Exacto. Y ahí el falso problema bolino es decir, el tipo estaba ahí en la cárcel, le cerraron la puerta, ¿se comió a los hijos o no se comió a los hijos? Por ahí a la historia le importa si él se murió de hambre o de pena. Ahora, al arte es posible que sean las dos cosas, y en eso consistiría digamos, la riqueza que tiene cualquier obra artística, que no te deja el camino cerrado. no, de Y ninguna manera. este cuento es una muestra de eso, ¿no? Totalmente. Y además de eso, está eso que dijimos recién. Supongamos, este párrafo a mí me puede dar, como dice Sergio, forzando un poco las cosas, pero para eso estamos también, ¿no? Sin llegar a ninguna conclusión taxativa, porque no son adivinanza, como acaba de decir Sergio, este cuento funciona perfectamente como una aventura, ¿viste? Un malandra que se escapa, se esconde hasta que lo encuentran y lo liquidan. ¿Cuántas series vemos todos los días con esa misma temática? Listo, sirve, funciona, está bien escrito, es una buena historia. ¿M? Pero además todo el clima poético viste, del perro, de la enredadera, del sabor del tabaco, del sabor del mate, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Y además, esta lectura que el tipo hace del diario, esta situación afantasmada, como decía Alejandro, de que el tipo ya está borrado de entrada, es casi como un fantasma de entrada, ¿por qué no podría ser una cosa que el tipo ya estuviera muerto? Entonces, si Villari estaba muerto, toda esta vida era un sueño. O sea, en realidad todo este cuento es una nada, es una ficción, es como dijo alguien. Fíjense que es una ficción y yo hago con el personaje hago lo que quiero también. Eso Borges lo hace siempre, ¿no es cierto? Pero no quita nada de la aventura en sí mismo, ¿no es cierto? Del placer de leer un relato. Pero esto es más que un relato. Sí, Lili. Y de paso, también es muy linda la parte cuando dice que a él no se le hubiera imaginado a Villari que el personaje en el arte, digamos, cualquiera, puede ser pintura o una obra de teatro sobre todo, no se identificaría con la realidad. Y yo, en lo personal, creo que sí, muchas veces los personajes que uno hace en el teatro tienen que ver con la vida real, Sí, y se ha visto claro. muchas veces. Pero, viste, a Este, veces, qué sé yo, un espectador inocente, viste, no hace ese puente, viste. no, a Qué él no sé le yo. interesaba. Claro, este tipo no era No, ni no le un interesó, literato, ni pero mucho al menos. narrador sí sabe que es así. El narrador lo sabe perfectamente y el narrador está jugando un poco con su propia manera de narrar y lo Claro. pone como un error incluso, ¿viste? Villari no cometió ese error, pero yo lo cometo permanentemente, dice Borges, de pensar que identificarse con el enemigo, y eso es lo que hace Borges permanentemente, y lo pone como un error, también está ese chiste, ¿eh? Entonces, son estas cosas maravillosas de Borges, este relato mínimo, ¿no es cierto? Sí, Y sin embargo, con una proyección novelística, diría yo, en cuanto al calado de hasta dónde llega para adelante y para atrás. Por eso decir que Borges nunca escribió una novela es verdad, pero también escribió por ahí 100 novelas, o micronovelas, como uno quiera llamarlo. Ya que hay microrrelatos, ¿por qué no va a Tópico. haber micronovelas, ¿no? Así que bueno, Hay una observación más. Bueno, uno de los tópicos que viene al caso con este cuento de Borges, los tópicos, es esa fusión, que como que se funde, no se sabe muy bien si lo que está narrando es un sueño, una fantasía o algo que está sucediendo. Y me hizo acordar, hay un texto que se llama Episodio del Enemigo,
de A ese Borges, iba a ir yo, exactamente. que espera que va subiendo, él está como en un cerro, Borges, porque creo que dice su nombre, y lo he venido a matar, le dice uno que viene subiendo un cerro, Exactamente. y Borges como último recurso para evitar que lo maten, dice, me desperté. Exactamente. Bueno, Entonces, Rubén, ese era el otro texto que yo sí, quería traer acá. Viste que dije lo de Averroes, que ah, tiene que sí, ver, que perdón. desapareció. No, 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 está No, perfecto, no, pero no entendí el El sur título. también ronda por ese en el lado, me sur va parece, un el poco por ese texto. lado que uno nunca termina de saber qué es lo que pasa, si es un delirio de Sí, un hay político. pistas bastante precisas, me Sí, parece, pero bueno, claro. también, pero Ahora vamos a leer el cuento, no sé quién preguntaba, se llama Episodio del Enemigo. Apareció en El Hacedor y apareció en dos libros de Borges, este cosa. Ahora vamos a leerlo porque es breve, si ustedes quieren, ¿eh? Apareció en el oro de los, no, perdón, apareció en el oro de los tigres y en la moneda de hierro, el episodio. Dice así, ¿lo leemos? ¿Les parece? Pues tiene Dale. bastante que ver con esto. Dice, tantos años huyendo y esperando y ahora el enemigo estaba en mi casa. Hay un aire de familia evidente, ¿no? Desde la ventana lo vi subir penosamente por el áspero camino del cerro. Se ayudaba con un torpe bastón que en sus viejas manos no podía ser un arma, sino un báculo. Me costó percibir lo que esperaba, el débil golpe contra la puerta. Miré, no sin nostalgia, mis manuscritos, el borrador a medio concluir y el tratado de Artemidoro sobre los sueños, libro un tanto anómalo ahí, ya que no sé griego. Otro día perdido, pensé. Tuve que forcejear con la llave. Temí que el hombre se desplomara, pero dio unos pasos inciertos, soltó el bastón que no volví a ver y cayó en mi cama rendido. Mi ansiedad lo había imaginado muchas veces, ¿eh? Acá está otra vez el tipo anticipándose a lo que finalmente va a terminar sucediendo. Pero solo entonces noté que se parecía, de un modo casi fraternal, al último retrato de Lincoln. Serían las 4 de la tarde. Me incliné sobre él para que me oyera. Uno cree que los años pasan para uno, le dije, pero pasan también para los demás. Aquí nos encontramos al fin y lo que antes ocurrió no tiene sentido. Mientras yo hablaba, se había desabrochado el sobretodo. La mano derecha estaba en el bolsillo del saco. Algo me señalaba y yo sentí que era un revólver. Me dijo entonces con voz firme, para entrar en su casa he recurrido a la compasión. Lo tengo ahora a mi merced y no soy misericordioso. Ensayé unas palabras. No soy un hombre fuerte y solo las palabras podían salvarme. Atiné a decir, es verdad que hace tiempo maltraté a un niño, pero usted ya no es aquel niño, ni yo aquel insensato. Además, la venganza no es menos vanidosa y ridícula que el perdón. Precisamente porque ya no soy aquel niño, me replicó, tengo que matarlo. No se trata de una venganza, sino de un acto de justicia. Sus argumentos, Borges, son meras estratagemas de su terror para que no lo mate. Usted ya no puede hacer nada. Puedo hacer una cosa, le contesté. ¿Cuál? Me preguntó. Despertarme. Y así lo hice. Ese es el relato. Tiene todo que ver con esto, en cierto modo, ¿no? Con un giro, pero es el mismo artilugio. Acá se despierta, el tipo decide despertarse, es decir, todo estaba sucediendo en un sueño. Un sueño, una realidad. En el caso de los textos de Borges no tiene sentido hacer esa diferenciación. Y si vamos a extenderlo un poco más, me parece que en ningún caso tiene sentido hacerla. Entonces, bien, Rubén, iba por ahí el asunto, ¿no es cierto? Entonces, y lo vamos a encontrar en otros tantos relatos de Borges, todo este juego, ¿cierto? Bueno, en definitiva, como dijo acá hace un rato Sergio, no se trata de saber exactamente qué pasó. ¿A quién le importa lo que pasó? Vivimos una linda aventura y contada, me parece que de la mejor manera posible. Este es un excelente relato, ¿no? Dentro de lo que es la obra de Borges, digamos, es un relato menor, no es de los más, y sin embargo, nada, no se puede hacer una diferenciación. Es un excelente relato para mi gusto, y bueno, espero que ustedes lo hayan disfrutado también, ¿no? A mí me gusta mucho especialmente este relato, por lo austero.
Sí, Por los ahí Sí, me gusta más que otros que son más complejos, o sea, que exacto. tienen otros. precioso. Por eso Muchas decíamos, gracias. viste, que entraría mejor en el informe de Brody, que ya es otro Sí, registro, que en sí, este. Pero bueno, Pero este, tiene eso. todos los ingredientes que tienen los cuentos de Borges. sí, Exactamente. Y este relato tiene también que ver con algo, digamos, pero ya proyectivamente, ¿no? Porque, con algo que nosotros también hicimos acá en algún momento, que fue un relato de Saer, un largo relato de Saer, ¿no es cierto? Saer no tenía el don de la brevedad de Borges, ¿no? Pero que se llamaba Los Amigos, ¿se acuerdan? Sí, Aquellos tipos dos que sí, eran jugadores, y durante años uno estuvo esperando para matarlo a otro. Tiene toda esa atmósfera, ¿no? El tema del cuarto de pensión también, o sea, ¿verdad? sí, Sí, sí. entonces es evidente que ese relato de Saer toma mucho de este mismo relato de Borges, que es magistral, verdaderamente. Así que bueno, me Yo quiero parece pasar que, un pequeño archivo. dale, sí, chivos, shows, anuncios, hola. Pero espectáculos. mira, entré re tarde porque tuve que ir a buscar unas cosas que era una sorpresa y la sorpresa era para vos, Isaías, porque voy a hacer el anuncio que me No. entregaron el volumen de la poesía reunida de Héctor Pedro Bloomberg, donde están las traducciones de lo que escribió en inglés de Isaías Garde. Así Ah, que era bueno, para bueno. vos. Muy Acá está bien. Esa era la el sorpresa. ejemplar. Ese Héctor era el Pedro chivo. Blomberg, ya lo tienen, ¿no es cierto? Aquel letrista famoso por ejemplo, de la Pulpera de Santa Lucía y de algunos cuantos valses federales más llamados así, ¿no? Que era un poeta también, básicamente era poeta, y que escribió algunos, acá, la editorial Mora Barnacle reunió es la obra completa, ¿no? Sí, De la la poesía poesía, completa. la La poesía poesía completa reunida. de Blomberg, y entre ellos hay 3 o 4 poemas en inglés que él escribió originalmente Blomberg y que yo hice las traducciones. Así que bueno, gracias por la Bueno, noticia. Entonces, Felicitaciones. estamos en el ambiente bueno. editorial. ¿Qué le vamos a hacer? Así que bueno, mira vos qué bien. Bueno, entonces nos veremos. Este, Dios quisiera, como dijo recién acá el Villari dentro el domingo 20 con alguna otra cuestión que se nos ocurre, si es que se nos ocurre algo. Espero que sí. Así que bueno, les agradezco muchísimo. Muchas Yo la pasé gracias. bárbaro, con este relato y Bueno, Muy con linda. sus fue un aportes. gusto. Gracias. Bueno, Nos muchas vemos. Gracias. gracias. Chao. Gracias. Hasta Beso, luego. Virgi. Virginia, beso, beso grande. Muchas Hasta gracias, luego. Isaías. Muy buena la clase. Gracias, Bueno, Isaías. me alegro, me alegro. Gracias. Chao. Gracias. Muchas Excelente. Nos gracias. vemos. Saludos a todos. Buenas tardes Gracias. para todos. Gracias, buenas Un tardes a abrazo todos. a todas, los compañeros y compañeras. Chao. Pórtense bien. Chao. chao. Gracias, Isaías. Bueno, chao.